Esta es una presentación del equipo de producción de Radio Bea. Padre bueno, te doy gracias por la excelente oportunidad que tenemos en Radio Bea de compartir tu palabra. Hoy queremos poner en tus manos los siguientes minutos, los cuales te rogamos nos guíes para hablar conforme a tu corazón, a tu voluntad, a tus pensamientos. Señor, que cada día nuestra vida pueda ser un reflejo de lo que eres tú, Señor. Una persona que nos demostró que estando en esta tierra caminó de acuerdo a la voluntad del Padre y que ahora nos modela y nos enseña el camino para que nosotros podamos también actuar de esa manera. Que este estudio que hoy hemos programado se convierta no solo en un aprendizaje, sino en un llamado a la reconciliación, un llamado al arrepentimiento, un llamado al cambio, Señor. Bendice a nuestros hermanos que a través de la transmisión nos están siguiendo, como también aquellos que en las redes sociales, utilizando los podcasts, no solo se edifican, sino también comparten a otros, Señor. Que la gloria sea para ti, mi buen Padre, y que tu nombre sea glorificado en lo que hoy vamos a hablar. En el nombre de Jesús. Amén. Tiempo devocional. El mensaje. Durante las últimas semanas le hemos dado un giro diferente a lo que son los devocionales y nos hemos dedicado a estudiar la palabra de Dios. Y hoy quiero cerrar esta dinámica trayéndoles y proponiéndoles que estudiemos una vez más la palabra de Dios bajo una temática. La temática que hoy vamos a estar estudiando a través del libro de Proverbios es la temática del dominio propio. Definitivamente uno de los temas sobresalientes en el libro de Proverbios es acerca de tener dominio. El principio básico del dominio propio está enseñado a lo largo de toda la palabra, pero en Proverbios se le da un énfasis muy interesante. Quiero pedirle entonces que tome su Biblia y vayamos a descubrir algunos puntos generales sobre el dominio propio y también hablar sobre el dominio propio en áreas como, por ejemplo, el dinero y los vicios. Espero en Dios que usted sea enseñado. Capítulo 25 de Proverbios, versos número 15 y 16. Quiero que leamos a manera de ir abriendo este estudio. Dice: con larga paciencia se aplaca el príncipe y la lengua blanda quebranta los huesos. Escuche el verso 16, por favor. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta. No seas que hastiado de ella, la vomites. Quiero que observe de algo acá, que en algún momento puede ser positivo, en algún momento puede ser beneficioso, como la miel. Las propiedades de la miel son medicinales. Pero este versículo nos habla cuando algo bueno, sin un equilibrio, sin un balance, se puede convertir en algo que pueda causar daño. ¿Ha usted tomado una cucharadita de miel? Es delicioso y sabroso a la garganta. Pero quiero preguntarle, si usted ha tenido la experiencia de agarrar un vaso de miel y tomársela completa, yo creo que nadie, o tal vez sí, pero aquellos que intentamos hacerlo, pues definitivamente no llegamos ni siquiera a la mitad del vaso, porque empezamos a experimentar lo que llamamos saturación de dulce
a nuestro paladar. Nos empalagamos y eso provoca rechazo, náusea, etc. Entonces, vea cómo algo bueno, sin control, puede causar daño. Y eso es lo primero que quiero hablarle, de la importancia del dominio propio. Hoy no necesariamente quiero que piensen aquellas cosas a las cuales usted lucha diariamente para no hacerlo, sino en aquellas cosas que son buenas, que también necesitan dominio propio, ya que sin ese dominio, definitivamente lo vemos, eso puede causarnos cosas negativas. Escuche lo que dice el versículo número 28. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Acá vemos el costo terrible de no tener control sobre nosotros. Y la comparación que hace el sabio Salomón es muy puntual, ya que en aquellos tiempos donde aquellas casas o lugares no tenían a su alrededor murallas, eran presa fácil para los maleantes, para los ejércitos invasores. De esa manera se creó ese concepto de ciudad. La ciudad era aquella que tenía muros. Los muros protegían a todos los que dentro de vivían, y de esa manera pues eran ciudades prósperas. Pero aquí nos habla de aquella ciudad que no tiene muros y que hace la comparación de aquel cuyo espíritu no tiene dominio, no tiene control. Queridos hermanos, necesitamos reflexionar mucho en relación a esta pregunta. ¿Cuánto control tenemos sobre nosotros mismos? Sabe que a nosotros nos gusta mucho controlar a otros, pero no es lo mismo controlar a otros que controlarse a uno mismo. Lo que sí quiero que usted observe es que de la misma manera como una ciudad no tenía esos muros protectores y era expuesta a cualquier situación, así es la persona que no tiene control, que no tiene dominio propio, está expuesta a la destrucción. Capítulo 16, versículo número 32, veamos otro aspecto del dominio propio. Dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nosotros le damos mucho valor y le llamamos héroes a aquellos personajes que han conquistado ciudades, han conquistado y han tenido éxito por alcanzar muchas cosas. Pero la Biblia nos muestra que hay un valor más grande a aquel que tal vez no ha conquistado o no ha sido un personaje que en la historia ha logrado conquistar ciudades, pero sí tiene un gran valor aquel que logra controlar sus acciones. Y eso requiere de valentía. La valentía muchas veces la vemos desde la perspectiva de poder enfrentarse a otros en pro de una causa, pero la valentía bíblica es aquella cuando uno entiende de que tengo que enfrentarme a una situación en mi vida, el cual va a requerir para mí ser valiente. Y eso entonces le da la palabra de Dios mayor valor. Siguiendo entonces con este estudio que estamos teniendo en esta oportunidad con ustedes, quiero que veamos ahora 3 cosas que enfocan el dominio propio. Vea, ¿dónde se desarrolla el dominio propio? En el capítulo 20, versículo número 13, leemos: no ames el sueño para que no
empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Proverbios, capítulo número 20, versículo número 13. Y acá nos habla de no dejarse dominar por el cansancio, no dejarse dominar por aquellas cosas que, repito, lo decíamos al inicio, son buenas. Imagínese, si usted se siente cansado, no hay mejor cosa que estar cansado y poder tomarse un tiempo para descansar. ¿No es cierto? Ok. En ese sentido, entonces, tenemos que entender que una de las cosas las cuales el dominio propio debe desarrollarse es en nuestros pensamientos. Cuando usted dice, voy a descansar un poco, esa palabra poco ya le deja entrever un límite. Ya deja entrever un control que usted quiere tener sobre algo que le está viniendo, una necesidad que usted pueda tener. Entonces no olvide que nuestros pensamientos juegan un papel importante en el desarrollo del dominio propio. Vamos a ir más adelante al capítulo número 23 de Proverbios y vamos a observar aquí unos 3 versículos, tal vez 4. Versículo número 1. Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Versículo 20 dice, no estés con los bebedores de vino, ni con los comedores de carne, porque el bebedor y el comilón empobrecerán, y el sueño hará vestir vestidos rotos. Muy bien, acá ya no está hablando sobre nuestros pensamientos. Acá está hablando sobre 2 cosas que también requieren dominio propio, y es sobre nuestros deseos. Uno de los deseos y necesidades es la comida. Pero no olvide el principio que aprendimos. Puede usted tener algo bueno, pero si ese bueno no tiene control, eso puede causarle daño. ¿Cómo es que una comida nos puede causar daño? Pues basta que usted coma sin control para experimentar esto. Y no digamos el vino, que el vino en los tiempos bíblicos era una bebida social, llamémoslo así. Pero también era una bebida medicinal. Hoy en día no podemos decir eso, lamentablemente. El vino no tiene que ver ni con lo social, ni con lo medicinal. Hoy en día el efecto que ha causado el vino, y lo vamos a ver más adelante, ha sido perjudicial para nuestra sociedad. Capítulo 29, versículo 11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Y aquí vemos otro aspecto que requiere de dominio. No solo nuestros pensamientos, no solo nuestros deseos y necesidades, sino también nuestro enojo. Vaya, aquí no voy a preguntar si usted se ha enojado. Todos nos hemos enojado. Pero, ¿cuánto dominio le ponemos a nuestro enojo? ¿Cuánto? Necesitamos llegar a entender esa parte, hermanos. Uno de los temas más candentes que se tratan en el libro de Proverbios es acerca del dinero. Y hablemos entonces cómo el dominio propio es importante en relación al uso del dinero. Quiero que vayamos a Proverbios 22, versículo 2. El rico y el pobre se encuentran, a ambos los hizo Dios. Mire qué interesante. Ahora lo quiero llevar a Proverbios capítulo número 13,
Verso 7. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Yo quiero que observe que acá el Señor está, a través de Salomón, refiriéndose a los dos grandes grupos sociales que vinculan con el dinero. Y es al que es pobre y al que es rico, ¿cierto? Se le llama rico a aquel que tiene mucho dinero. Se le llama pobre al que no tiene dinero. Pero el pasaje de Proverbios 22:2 es claro. El rico y el pobre se encuentran. Y si se encuentran es porque ambos tienen las mismas oportunidades. Quiero entonces con eso decirle que el dinero no tiene ningún tipo de relación con el valor en sí de la persona. Usted como persona no vale delante de Dios por cuánto dinero usted pueda llegar a tener. Usted puede llegar a tener mucho dinero, pero eso delante de Dios no cuenta. Igual usted no pueda tener dinero y no crea que Dios le va a amar más porque usted fue pobre. No, ambos están en la misma medida. ¿Por qué? Porque no existe relación entre el valor del dinero y el valor de la persona. Quiero entonces que podamos ir otra vez a la palabra y tomar en base entonces a este principio que estamos compartiendo del dominio propio en relación al dinero, algunas aplicaciones importantes. Proverbios 11:28 dice de la siguiente manera: el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. ¿Cuál es el principio acá que requiere de control y dominio? Que no debo confiar en el dinero. Es decir, aquel que pone su confianza en el dinero perdió el control del mismo. ¿Entiende? Bueno, vamos a otro principio y ahí mismo en Proverbios, solo que en el capítulo número 15, versículo número 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Significa que hay valores, hermanos. ¿Hay cosas mejores que el dinero? Por supuesto. Y aquí nos muestra uno. Nos está mostrando que ¿de qué le sirve a usted tener mucho dinero si toda la vida va a estar turbado? Entonces aquí se aprecia la paz, la tranquilidad en relación al dinero. Para eso entonces se requiere control sobre ese aspecto de vida. Definitivamente, el tener muchas riquezas de una u otra manera pone en peligro la vida de quienes lo poseen. Escuche ahora lo que nos va a enseñar Proverbios capítulo número 13, versículo número 8. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. ¿Sabe qué significa eso? Que el que tiene mucho va a tener muchas preocupaciones. Significa, mi amado hermano, que el que tiene mucho dinero va a tener muchas amenazas. Y eso es cierto en la vida. Quienes menos tranquilidad tienen son las personas que poseen mucho, que ya gastan más, que ya invierten más, porque así tienen. Por eso dice que el que es pobre va a vivir tranquilo, porque no va a estar amenazado. Inclusive, hoy en día, quienes más tristemente son golpeados con el tema de la extorsión son aquellos que tienen mucho dinero. Por eso es que el dinero se necesita el control y el dominio para poder utilizarlo. Quiero leerles ahora Proverbios capítulo número 28 y ahí vamos a ir aprendiendo sobre este aspecto del
dinero. 28, versículo número 20. El hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Verso 22. Se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. ¿Qué aprendemos ahí? Que el que quiere hacerse rico rápidamente va a caer en corrupción. Y dígame si ese no es el gran tema de este nuevo siglo, la corrupción. Hoy en día vemos personas que han caído en este problema a causa de apresurarse a ser ricos. Luego, otra gran lección es la avaricia. El foco de la avaricia. ¿Cuál es el foco de la avaricia? El querer tener más. Así que, hermanos, ahí vemos aspectos que el dinero pues trae, que tenemos que observarlos en relación al dominio que éste necesita. Versículo número 6. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perversos caminos y rico. Ay, queridos hermanos, habrá para aquel que no ha entendido el tema del dinero. Ya hemos visto que el dinero no le da valor a una persona. El pobre y el rico es lo mismo delante de Dios. Pero hay cosas peores que la pobreza. Eso sí es cierto. ¿Y sabe cuál es? La falta de integridad. ¿Ya? El dinero es un foco de corrupción y de situaciones que le vienen a la vida de cualquier persona que es expuesta al dinero. Y por eso es que necesitamos tener un dominio propio acompañado del carácter que este dominio nos va a requerir. Porque de lo contrario vamos a caer a algo peor que no tener dinero. Y es la falta de integridad, la avaricia, etcétera, etcétera. Hermanos amados, la corrupción está presente en este mundo. Como cristianos debemos saber que Dios tendrá que corregir toda injusticia. En la sala de justicia de Dios, la justicia será dispensada en un sentido absoluto. Ni por un momento el pensamiento del soborno se puede cruzar en su mente. El día de la ira. Así que, hermanos, podemos concluir que el dinero tiene beneficios, pero también tiene engaños, tiene trampas. Y debemos de ponerlo a usar de la forma correcta. Y debemos de tener control sobre el dinero. Dios nos ayude a trabajar en ello. Muy bien, ahora, ya que hablamos sobre el dinero, vamos a tocar el siguiente tema que tiene que ver con el dominio propio, y es el tema de los vicios. Capítulo 20, verso 1 dice: el vino es escarnecedor, la sidra alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra no es sabio. Hay dos cosas que aquí el proverbista nos está apuntando en relación a la falta de dominio sobre aquellos vicios. En aquel entonces se señalaba el vino, la sidra. Hoy hay que sumarle a eso todas las demás bebidas alcoholizadas y las drogas y los estupefacientes que han estado destruyendo a nuestra humanidad. Pero el principio sigue siendo el mismo. Y nos habla de que en relación a estos, número uno, se pierde el control. Cuando uno cae en una práctica viciosa de alguna bebida o alguna droga, entonces si hay algo que va tras eso, es la pérdida del control. Y luego hay un segundo aspecto que nos advierte, y es que los vicios
lo único que tarde o temprano van a provocar son alborotos. Alborotos. Entonces, quiero darle un listado de situaciones que se dan cuando uno no tiene control sobre esos deseos. Escuche lo que Proverbios 23, versículo número 29, cita de aquellos que se dejan usar por el vino o por alguna bebida alcoholizada. Dice el verso 29, pero ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? Acá nos pinta un cuadro que no es un cuadro muy bonito. Yo saco ese listado. Angustia, tristeza, peleas, quejas, moretones. Observe cómo plantea el proverbista en este versículo 31 el panorama del vino. Dice que el color es burbujeante. Es fácil de beber. Pero si este texto lo dejamos sin su contexto, que fue lo que les leí anteriormente, los hay que provoca todo esto, pues todo mundo quizás debería de estar tomando, pero no. Aquí se está planteando lo que se puede ver exteriormente, pero también lo que provoca o lo que desata eso. Verso 32 dice, mas el fin como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Aquí está hablando que el vino sin dominio será como la mordida y el envenenamiento de una serpiente. Mire qué tremendo. Del 33 al 35 nos habla lo siguiente. Tus ojos mirarán cosas extrañas y tu corazón hablará perversidades. Serás como el que yace en medio del mar o como el que está en la punta del mastelero. Y dirás, me hirieron, mas no me dolió. Aquí nos habla de las alucinaciones y de los disparates que una persona alcoholizada empieza a decir y hacer mención. Y la parte final dice, cuando despertaré, aún lo volveré a buscar. Y aquí nos habla de esa falta de dominio y que prácticamente la persona ha caído en ese vicio terrible de lo que es el alcohol. Estamos viendo el dominio propio, la importancia del dominio propio sobre el dinero y ahora sobre los vicios. Escuche lo que dice este versículo de Proverbios 31, verso 4. No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Aquí está claro, porque este verso nos está mostrando de que aquellos que se dedican sin control a los vicios, número 1, olvidan la ley y número 2, cometen injusticias. Muy bien. En ese sentido, para ir finalizando, amados hermanos, demos un salto a algunos pasajes en el Nuevo Testamento que también nos hablan sobre este problema de los vicios del vino, de la falta de control sobre esos deseos en cuanto al vicio. Efesios capítulo número 5, versículo número 18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sé lleno del Espíritu Santo. Aquí nos habla de el poco o nada de beneficio que una persona que se mete a beber vino va a obtener. Note la falta de desenfreno, el cual un cristiano
cae en relación a la falta de dominio. Gálatas capítulo número 5 también nos muestra otro aspecto de este vicio. Verso 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y acá meten a este tema de los vicios como aquellos que tienen marcado el fruto de la carne. Es decir, hay cristianos carnales que todavía beben. Sí, queridos hermanos. Y es lamentable, pero así en los tiempos de los apóstoles se les enseñó a la iglesia que estas cosas no solo traen cosas negativas, pérdidas grandes, sino también son evidencia de la carnalidad que hay en esos cristianos. Primera de Pedro, capítulo número 4, verso número 3, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Y aquí el apóstol Pedro nos habla de que aquellos que tienen esa práctica evidencian o una carnalidad muy marcada en sus vidas, o simplemente no conocen de Dios, no han tenido un encuentro personal con el Señor. Y por ello es que necesitamos hoy reflexionar. Si usted como cristiano está teniendo luchas con la bebida, con los vicios, piense en eso. Efesios 4:28 dice de la siguiente manera: el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Normalmente, queridos hermanos, el que cae en lazo de descontrol en este aspecto de los vicios, normalmente es gente que, aparte de tener ese vicio, no trabaja. No trabaja. Y entonces, si trabaja, normalmente trabaja para sus vicios. Pero aquí el apóstol Pablo está dando a esa recomendación. ¿Qué debe de hacer el cristiano que pues ha sido prosperado, que ha sido bendecido? Pues con lo que ha trabajado, ayude a los demás. Ayude a los demás. En vez de gastarlo en vicios, bendiga a otros. Lucas, capítulo número 16, encontramos otro hermoso consejo que lo vamos a ver ya en esta parte final, en este estudio que estamos teniendo acerca del dominio propio. Versículo número 9 dice: ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Bueno, aquí tenemos que dar énfasis al hecho de que el Señor espera que invirtamos esos recursos que Él nos ha dado para poder ayudar al reino del Señor. Y por último, vamos a ir a esta última escritura que tenemos por acá, de Primera de Timoteo, capítulo número 6. Primera Timoteo, capítulo número 6. Y vamos a leer esta última escritura para ir finalizando. Verso 18 dice: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Mire, aquí habla de esa hermosa oportunidad de poder convertirnos en una persona generosa con lo que Dios nos ha dado. Vamos a ver,
Tenemos aquí un poquito de tiempo y creo que podemos utilizarlo en la segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 6, nos dice: al conocimiento, dominio propio; al dominio propio, paciencia; a la paciencia, piedad. Aquí nos hace un llamado el apóstol diciéndonos que debemos de ser pacientes y aprender a dominar los malos deseos, entregando nuestra vida a Dios. Este es el primer consejo. Vamos al segundo consejo, y este está en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 9. Y vamos a leer 2 versículos que dice así. 26. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura; de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y aquí el apóstol Pablo nos está invitando a esforzarnos, a luchar y a ser disciplinados para poder seguir corriendo la carrera. Tenemos desafíos, y dentro de esos desafíos el dominio propio es algo que a todos nos es una demanda para poder vivir la vida de santidad que Él nos está llamando a tener. Y leo el último versículo en Hechos capítulo 24, versículo número 16. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Debemos de estar en paz en todos, no tener nada de qué avergonzarnos, nada de que las personas, o como se dice aquella frase, cola que nos pisen, sino más bien estar convencidos que Dios nos está ayudando en este asunto del dominio. Este estudio, tenemos que aclarar que tiene la idea de retarlo a usted a aprender a vivir en sabiduría, en conocimiento, en sumisión a la palabra de Dios. Y necesitamos entonces saber que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amados hermanos, que estos estudios que el Señor nos ha permitido desarrollar durante estas semanas hayan sido de gran ayuda, de gran beneficio para ustedes, y les deseamos lo mejor y oramos para que el Señor ponga ese dominio propio sobre sus vidas. Amén. Esta fue una presentación del equipo de producción de Radio Bea.